dejo de hospedadora a vos, Mónica, y me voy con Gabriel. Perfecto, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Pablo. Bien. Bien, ahí se están uniendo los chicos. Buen día a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bueno. Ay, qué bueno. Mira qué lindo, cuántos chicos hay. Hermoso, realmente. Nos encanta que haya como convocatoria. ¿Cómo está Jorge? Que puedan responder. Luciano, Candela. Gracias por estar, por participar. Con la profesora Mónica Lisi. La profesora Mónica Lisi es en este momento la responsable de la Cátedra de Matemática 1. Hemos pensado este taller para todos ustedes, en realidad con anticipación, contemplando que muchos ya deben estar comenzando a preparar Matemática 1 para los finales que son a fines de mes. ¿Cómo? El 30 es el examen de matemática. Perfecto, perfecto. Así que bueno, les agradecemos, como ustedes saben, siempre nosotros también como medimos, entre comillas, la interacción en este espacio del chat, en el que ustedes los invitamos a que intervengan, a que pregunten o que hagan comentarios. Entonces, con la profesora Mónica vamos a ir trabajando juntas. ¿Y cuál es la idea de este taller? Es básicamente, el 30 es el examen, Isabel. La idea es poder darles a ustedes herramientas a partir de lo que hemos conversado con la profesora, porque ellos ya, la cátedra tiene como una experiencia y tiene totalmente como, ¿cómo les voy a decir?, identificadas cuáles son esas falencias que tienen los chicos cuando preparan la materia para el final. Entonces, hemos estructurado la propuesta a partir de una serie de preguntas para que ustedes se orienten y tengan en cuenta el momento de preparar la materia. Por supuesto, apuntando ejemplos, ¿sí? Propios del área propios de la materia, de matemática, ¿sí? Así que bueno, Moni, perdón, te doy lugar a vos. Que no se escucha, le aumentemos el volumen. Sí, a ver, podemos aumentar nosotros, el resto escucha bien y podés aumentar el volumen en tu audio también. Sí, cada uno puede aumentar. Bien. Ahora escucha mejor. Se escucha bien, perfecto. Mi temor es a veces gritar y que se aturdan. Que después digan, cállese, cállese. Ahí está. Claro, ahí te están dando algunas, en el chat te están dando algunas pautas. Dice que se escucha bien ahora. Perfecto, perfecto. Así que bueno, Moni, ¿vos querías decir algo? No, era eso, que básicamente lo vamos a ir planteando a medida que vayamos exponiendo las filminas que preparamos y después, por supuesto, ustedes pueden hacer todas las preguntas que necesiten, ¿no? O sea que vamos a dar el espacio para que... La idea es cómo tengo que estudiar, o sea, qué tengo que hacer para no estudiar una matemática de memoria, porque uno sabe que cuanta más memoria utilizamos, menos nos acordamos después. Entonces, ¿cómo estudiar matemáticas relacionando? Y van a ver que cuando uno empieza a relacionar con contenidos, conceptos, ya es cada vez menos y se arma una red mucho más fácil para recordar a la hora de fijar y después de ser devolver cuando somos evaluados, ¿no? Así es, así es. Esto que dice la profesora es central. ¿Por qué? Porque en la medida en que ustedes van estudiando y comprendiendo, cuando tienen que aprender algo nuevo, ya tienen aprendizajes que les permiten entender esa nueva información que les llega. Entonces se van a dar cuenta que es como, o bueno, es como una escalerita también, ¿no? Que ustedes llegan al 6.º escalón después de haber
tenido como, después de haber subido todos los primeros, ya tienen una base. Bueno, así es también en la matemática. Bueno, ¿te parece que comencemos, Moni? Sí, cómo no. Sí, bien. Entonces largamos, chicos. Acá estamos proyectando pantalla. Bien, enseguida voy a amplio la imagen acá. Bien, ¿cómo organizar el estudio de Matemática 1? Es básicamente eso, cómo ustedes tienen que estructurar el modo en el que encaran el estudio de la materia. Y son cuestiones, por supuesto, para que ustedes las tengan en cuenta, ¿sí? Primero, hay dos cuestiones que vamos a contemplar. Por un lado, las tareas que hay que hacer, y por otro lado, con qué actitud yo me siento a estudiar la materia. Por un lado, ¿qué cosas voy a tener en cuenta? Primero, tener a mano el programa. Sí, a veces los chicos como que cometen el error de estudiar de pronto solo con los prácticos, ¿sí? O solo con los apuntes de clase, y no tienen la noción de lo que es un programa. Bueno, el programa es un documento, es un escrito donde la cátedra dice cuáles son los contenidos que va a trabajar, cómo se va a trabajar y qué se espera del alumno. Y ustedes conozcan esto, les da una visión del conjunto, ¿sí? De por dónde va la materia. Segundo, organizar la carpeta. Acá hay una cuestión súper importante, chicos, que tiene que ver con el orden. O sea, el orden de afuera nos ordena también la cabeza, o sea, hay un orden mental. ¿Sí? Entonces, si yo tengo todo desorganizado, apuntes, hojas que se salen, desparramos, otro bloquecito de hojas que está en otro lado, ustedes piensen que después perdemos más tiempo en buscar que cuando tenemos todo ordenado. Por ahí, tener el hábito, o antes de sentarnos a preparar el final, me tomo un día, me tomo 2 días, pero estos 2 días son solo para ordenar todo, para ordenar la carpeta. Y darle un orden a esa carpeta. Yo le puedo dar un orden, por ejemplo, por los trabajos prácticos, por unidades. Yo digo, bueno, voy a tener todos los trabajos prácticos no sé, en secuencia, ¿sí? O no, de pronto me doy cuenta que tengo resúmenes, bueno, los agrego a los trabajos prácticos, les pongo título y digo, hasta acá es la unidad 1, hasta acá es la unidad 2, esto sigue la 3. Le doy un ordenamiento. Ese ordenamiento parece mentira, pero tiene un efecto en nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque llega un momento en que yo hasta visualmente identifico las unidades y la secuencia, ¿sí? Por eso es importante trabajar con el programa y tener todo organizado y ordenado. Tener libros y fotocopias a mano. Por ejemplo, no sabemos, ustedes ahora interpretamos también que deben tener archivos en la computadora, entonces tienen que ir en la plataforma, exactamente. Hay muchos que leen directamente de ahí, porque bueno, es más complicado de pronto imprimir determinado volumen de hojas. Entonces, que ustedes también tengan un orden en los archivos que tienen guardados, esto también es importante. O llevar un registro, o llevar un registro de qué hay en cada uno de los videos que nos interesaron ver, digamos, para buscarlos más fácil. Perfecto, perfecto. Esto es importante porque a veces no se dan cuenta de acudir, ¿no?, a todo el material o los recursos que la cátedra tiene en la plataforma, y hay mucho ahí. Hay foros de consulta, supongamos que ustedes ven y dicen, ay, yo tengo que volver, un compañero hizo una pregunta y le respondieron, ¿sí? ¿Cuál es la fecha de esa respuesta? Bueno, me la anoto, cosa que cuando necesite volver busco en el foro la respuesta que necesito, como consultar de nuevo, o el video, como dice la profesora Mónica, ¿sí? El tema es hacer uso, hay mucha información que ustedes tienen, y hacer uso de todo eso, ¿sí? Por eso también esto, identificar conceptos de procedimientos en el material donde ustedes pueden encontrar determinadas cosas. Y después hay una cuestión de actitud.
que es, como les diría, fundamental. Cuando uno, chicos, tiene la actitud, les diría que tiene el 50% de lo que necesita para sentarse a preparar una materia, ¿no? Entonces, estar motivados, confiar que ustedes lo van a poder hacer, que van a poder entender, que van a comprender, que de pronto se disponen a ejercitarse, se disponen a repasar, se disponen a aprender. Esta disposición interna es aquella que facilita que ustedes también comprendan. ¿Por qué? Porque hay un interés de ustedes de pronto en estudiar y en querer aprender. No es lo mismo si yo digo, uy, no, qué plomo, otra vez, ay, no, yo podría estar haciendo otra cosa, no estar acá, ay, no, tengo que estudiar, ay, no, no sé, la culpa porque no me senté a estudiar. Cuando hay actitud, la motivación para estudiar y para querer aprender, ya es mucho, ¿sí? Predisponernos a pedir ayuda si de pronto no hay algo que no comprendemos, podemos usar los foros, la cátedra también tiene auxiliares de segunda, pueden recurrir a los chicos, pueden recurrir a compañeros que estén preparando la materia. Pedir ayuda implica que hay algo que yo necesito que otro me explique, ¿sí? Y esto, por supuesto, que la ayuda siempre viene bien porque por lo general nos hace como caer en cuenta de un error que estamos cometiendo, de algo que no estamos prestando atención, de algo que nos olvidamos de considerar. Entonces hay que pedir ayuda. No desalentarse ante el primer error o la primera equivocación. Yo siempre cuento que cuando me vine a estudiar a Salta, mi prima estudiaba para contadora pública. Y yo me acuerdo, yo ya estaba en tercer año y ella acababa de ingresar. Supongamos que yo, no sé, por decirles, chicos, me levantaba para ir al baño a las 2 de la mañana y yo veía la luz del comedor. Y digo, pero Silvina, ¿qué haces a esta hora? Me dicen, no me voy a ir a dormir hasta que no me salga el ejercicio, ¿no? Entonces, se equivocaba, se desalentaba, no, ella doblaba la apuesta y decía, yo no me voy hasta que no me salga el ejercicio. Entonces, este empeño, esta fuerza de voluntad también es una actitud para sentarse a preparar una materia y predisponerse a estudiar con otros también, ¿no? Van a ver algunas viñetitas o memes que hemos puesto acá, ¿no? Miren lo que hay en la pizarra y lo que hay en la cabeza de Homero. Bueno, a veces pasa así, ¿no? Aparece un mundo de signos, de símbolos, y uno dice, ay, no sé, estoy pensando en otra cosa en este momento. Pero bueno, tenemos que volver el pensamiento a la matemática, ¿no? El profe dice, jóvenes, copien todo lo del pizarrón porque ya voy a borrar. Antes copiábamos todo y ahora ¿qué hacen? Sacan fotos. Y acá va un solo señalamiento. Cuando nosotros sacamos fotos, por lo general, omitimos pensar lo que vamos copiando, ¿no? Por ahí el hecho de registrar y de anotar es como nos provoca como otro tipo de entrenamiento. Entonces, esto es solo para no abusar de las fotos, ¿no? Y cuando estás copiando el pizarrón, parpadeás y el profesor ya llenó todo y no sabes en qué minuto. Vos decís, ¿en qué minuto llegó hasta ahí? Bueno, eso tiene que ver con los profesores enseñan, por supuesto, y van con otra rapidez. Este es otro, no importa cuántos recursos tengas a tu disposición. Si no lo sabes usar, nunca van a ser suficientes. Por eso también ustedes están a tiempo de entrenarse en consultar todo lo que la cátedra pone a disposición. Si tienen, supongamos, no sé, horarios de consulta, la plataforma, el foro de consulta, los videos, recursos yo creo que hay de sobra, ¿no? El tema es hacer uso de eso, indagar, escuchar, ay no, dura, supongamos 7 minutos, es largo, no, me siento y lo escucho y lo vuelvo a ver. Hay muchos chicos que valoran muchísimo el recurso de los videos de la cátedra porque insisten que lo escuchan y bueno, y en algún momento uno va comprendiendo, se habitúa al lenguaje, escucha modos de explicar, presta atención a diferentes partes que les permiten a ustedes cuando están repasando o comprendiendo un concepto, familiarizarse con el lenguaje. ¿Sí? Bien.
ahora avanzamos con las preguntas para tener en cuenta y acá va a intervenir, por supuesto, la profesora Moni. ¿Sí? A ver, ¿qué nos tenemos que preguntar? Hay un tema, ¿sí? Perdón, tengo que volver atrás. ¿Qué tengo que aprender yo de ese tema? ¿De dónde lo puedo aprender? ¿De dónde? A ver, del libro, de Google, de un tutorial, de lo que está escrito en la plataforma, del apunte de un compañero. ¿De dónde lo tengo que aprender? ¿Tiene el mismo valor de un apunte que del libro? No. Entonces, acá también es interesante porque como estudiantes universitarios hay que ir a la fuente segura, ¿no? Y a la fuente, digamos, académica. Si yo veo un tutorial y capaz que no sé, que me hice más lío, lo entendí, pero es otra cosa, ¿sí? O está planteado de otro modo, o se convierte en un obstáculo más que en facilitarme la comprensión. Entonces, tengo que saber identificar de dónde voy a obtener la información que necesito, ¿sí? ¿Cómo veo ese tema en el programa? O sea, si yo voy con este tema a ver dónde está en el programa, entonces tengo que conocer el programa, en qué unidad está, con qué tema se relaciona antes, con qué tema se relaciona después. Son todas cuestiones que me voy a tener que preguntar apenas tomo o estoy estudiando un concepto. A ver, ¿en qué orden se plantea ese tema? ¿Saben por qué es importante? Y acá aparece lo que decíamos hace rato de la importancia de trabajar con el programa. ¿Por qué? Porque todo el programa, ustedes piensen, cuando las profesoras han pensado el programa, no es que yo, se puede, da lo mismo comenzar por la unidad 7 que por la unidad 1. No. ¿Por qué? Porque para llegar a la unidad 7, primero voy a tener que haber aprendido lo que está en la unidad 1, en la 2, en la 3, en la 4. Sí, tiene que ver con esta imagen que está acá. Moni. Sí. Lo que les planteaba la profesora es que tengo que entender la estructura lógica, y si me mostrás la que sigue, por favor, vamos a ver un ejemplo concreto. Fíjense, ustedes tienen que trabajar con el programa en mano. Yo he tomado estas dos unidades nada más, pero ese trabajo que estamos proponiendo ahora lo tienen que hacer con todas las unidades del programa, con todos los contenidos planteados en el programa. Si ustedes se fijan, la unidad 1 de lógica, dice, y lenguaje matemático, expresa lógica, proposiciones, formas proposicionales, los voy leyendo, los voy haciendo inclusive un apunte, me voy haciendo mis apuntes con, digamos, con tips para que yo me acuerde de cosas que me puedan ayudar a relacionar los contenidos, pero sobre todo quiero que vean, por ejemplo, que dice negaciones, y luego dice implicaciones asociadas, ya cerca del final de la unidad 1, y dice métodos de demostración. Si nos ponemos a pensar, primero tengo que aprender a negar las operaciones lógicas, por supuesto, saber qué son las operaciones lógicas, negarlas, porque cada operación lógica tiene su propia negación. ¿Qué pasa si niego una implicación? ¿Qué me va a quedar? ¿Qué pasa si niego una disyunción? ¿Qué me va a quedar? Y después viene implicaciones asociadas, que tiene que ver con justamente, exclusivamente, implicaciones, o sea, de las operaciones lógicas, solo apoyada en la implicación. Y está después de negaciones, justamente para mostrar que no es lo mismo. Si bien yo escribo, por ejemplo, la contraria, y tiene que ver con negar el antecedente y negar el consecuente, pero sigue siendo una implicación, ahí empiezo a ver una relación en que no es lo mismo negar una implicación que está en un tema anterior a tomar en cuenta las implicaciones asociadas. Entonces, ahí voy viendo diferencias
y similitudes entre dos contenidos del programa. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el que sigue métodos de demostración, podemos leer directo e indirecto y refutación o contraejemplo. El de refutación o contraejemplo, bueno, sabemos, es demostrar o mostrar con un ejemplo que algo es falso. Pero de aquellos en donde yo tengo que justificar razonamientos que son verdaderos, tenemos o el método directo o el indirecto. Ambos, el directo, está apoyado en las implicaciones y el indirecto está apoyado en otra de las asociadas, que es la contra recíproca, que vimos que era equivalente a la directa. Entonces, ¿para qué me enseñan las implicaciones asociadas? Porque después las voy a utilizar en la demostración de algún enunciado o en la justificación de un enunciado. Fíjense que este tema de lógica no es que lo tenga que estudiar porque específicamente como contenido, porque me sirve como contenido para las carreras de la facultad. Simplemente nosotros lo tomamos como un contenido transversal y no solo a la materia matemática, sino les sirve para cualquier materia de la carrera, porque siempre van a tener que justificar un razonamiento que la gran mayoría digamos, en lo habitual y en lo cotidiano de casi todas, les podría decir, las disciplinas, tienen la estructura de un antecedente y un consecuente, de una causa y de una consecuencia. Entonces, tiene la estructura de una implicación. Entonces, lo único que me está enseñando la unidad 1 es a organizar mi mente con ese criterio y lo voy a organizar y usar a lo largo de todo el programa o a lo largo de toda mi carrera. Ese es el sentido de la unidad 1. En sí, no les vamos a preguntar qué es una ley lógica o cómo, qué conectivos lógicos existen. Lo vamos a usar en la medida que se relacione con otros contenidos del programa. Con respecto al sistema numérico, quiero detenerme en dos temas. Por supuesto, esto que estamos haciendo, ustedes lo tienen que hacer con todos los temas del programa, ¿no? Primero que nada, sumatoria, definición, propiedades, como no ha sido desarrollado específicamente durante el año pasado, hasta marzo de este año no va a ser evaluado, obviamente. Así que si bien está, no lo vamos a evaluar en los exámenes finales. Y luego leemos orden en los reales, dice definición y propiedades. Generalmente cuando me dan un contenido, en este caso es un concepto, tengo que saber qué significa dar un orden a los números, con qué criterio digo que este número A es más chico que este número B. En la escuela secundaria generalmente ese orden se los indicaban a través de la representación en la recta numérica. Pero a esta altura yo ya tengo que dar un orden en forma genérica y conceptual, no apoyarme en una representación gráfica que es válida, pero a esta altura es importante que yo sepa que si a mí me dan dos números, uno es menor que el otro, porque al menor yo le puedo sumar un número positivo para que iguale al mayor. Esa es la clave de la definición de orden. Existe un número K positivo que sumado al menor sea igual al mayor y seguramente cumple con ciertas propiedades. Por supuesto, se define mayor, etc. Pero dentro de esta unidad, si vamos leyendo en el próximo renglón, leemos valor absoluto de un número real. Es un tema diferente de orden, pero su definición tiene involucrado el símbolo del orden, el símbolo, digamos, la expresión de un menor, con lo cual tengo que dar orden primero.
Acá pregunta Jenny, no es que no entra la unidad 2 en el final, no entra sumatoria, propiedades de la sumatoria, factorial, definición, o sea, esta primera parte que tengo anotado acá. O sea, empezaríamos de orden en reales, que es lo que fue dado nada más. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Moni, yo también les iba a sugerir el tema del uso de pronto del diccionario, porque a veces uno se confía en que entiende un término, por ejemplo, lo que vos nombrabas de implicación. ¿Qué significa implicación? ¿No? Son cosas con las que nos vamos a tener que ir como familiarizando, pero que nos ayudan a la comprensión. Tener el diccionario, poder saber qué significan unos términos, esta relación que vos establecías entre los conceptos de pronto y los símbolos con los que ustedes tienen que relacionar los distintos conceptos, todo eso los ayuda a ustedes a interiorizarse, ¿no? Si pasás a la siguiente, vamos a aclarar un poco más todo esto. Sí. Ahí. Fíjense, eso es lo que estábamos hablando recién. Tomamos las negaciones e implicaciones para relacionarlas con los métodos de demostración. Esto sería un poco la escalera que mostraba hace rato la profesora. Yo no puedo trabajar con los métodos de demostración si antes no estudié negaciones e implicaciones asociadas. Lo mismo pasa con orden en los reales. Yo no puedo entender la definición de valor absoluto de un número real si no vi orden antes. ¿Se va entendiendo? Entonces vamos con la siguiente. Y esto es lo que nos planteaba la profesora. Existen símbolos dentro de la notación, en este caso matemática. Por supuesto que cada área maneja su propia simbología, sus propios conceptos. Es importante, como decía la profesora, no solo apelar al diccionario, que a veces nos ayuda, sino apelar a los significados de los símbolos que están utilizando. Si uno, la verdad, que mira todos esos símbolos, pareciera, y sin saber nada, hasta pareciera lenguaje egipcio, digamos, si miro toda la estructura, solamente esa. Para mí, Moni. ¿Eh? Para mí. Sí. Jeroglíficos. Jeroglíficos. Pero de alguna manera uno los va incorporando a nuestro lenguaje cotidiano a medida que va entendiendo de qué se trata. Por eso cuando estudien un concepto, ya vamos a ver específicamente el de valor absoluto, y bueno, ¿cómo lo reconozco? Eso es lo primero. ¿Qué significa y cómo lo reconozco? Fíjense que de todos estos símbolos que tenemos a la derecha en este cuadrito, en la segunda columna, el cuarto símbolo, uno podría decir, ese corresponde al valor absoluto. Pero si yo no tengo idea, para mí van a ser dos líneas paradas. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Pasemos entonces. Sí. Además, Moni, sí, y un solo señalamiento. Cuando en el taller pasado hacíamos mención que también aprender matemática es como aprender un nuevo idioma. O sea, la matemática, esto lo digo yo desde afuera, Moni, por supuesto, pero interpreto que tiene como un lenguaje propio, que no hay los símbolos dicen algo, no dicen cualquier cosa o lo que se me ocurre o lo que yo quiero que diga. Entonces, familiarizarnos con toda la simbología, se hace de a poco, también es un proceso. No es que yo, por ejemplo, cuando, no sé, 3 días antes digo, ay, tengo que aprenderme esto. No, me voy familiarizando de a poco, lo voy identificando, lo voy usando, y en la medida en que lo uso, lo recuerdo, lo reconozco, lo aprendo, lo incorporo, ¿sí? Entonces, es interesante que ustedes tengan este concepto también de proceso, de tiempo, que les lleva a aprender y familiarizarse con esto, ¿sí? Bien, ¿avanzo, Moni? Sí, sí.
Bueno, esa es otra pregunta. ¿Cómo se usa un concepto? ¿Cómo se aplica? ¿Para qué me sirve? ¿En qué momento? Hace rato hablábamos con la profesora Mónica también con respecto a muchos de los temas que de pronto, o conceptos que después se usan, por ejemplo, en Economía 1, ¿sí? Yo solo quiero hacer esta relación acá, que quiero que ustedes reparen en esta imagen. Yo puedo tener un concepto, otro concepto, otro concepto, otro concepto, de manera aislada. Llega un momento en el que a veces no nos damos cuenta, pero todo entra en un engranaje. Vamos a darnos cuenta que todo se relaciona. Cuando después, como decía la profesora Mónica, estamos en otra materia, cursando otra asignatura, nos damos cuenta, esto yo lo vi, mira dónde lo vengo a usar, ¿no? Y pasa a formar parte de mi esquema y después ya lo utilizo en, no sé, en cualquier ejercicio o en cualquier problema que tenga que resolver. Entonces, primero los profesores me enseñan algo, lo tengo que comprender. Sin ejercitación, sin aplicación, no hay aprendizaje. Yo no me puedo quedar con que me lo explicaron y lo entendí. Si yo no lo ejercito y no lo uso, no estoy haciendo funcionar. ¿Cuándo se producen estas conexiones en mi mente? Cuando yo uso algo, ¿sí? Cuando yo lo aplico. Entonces son cuestiones para que ustedes tengan en cuenta que no hay aprendizaje si no hay actividad. Y acá vamos a ver con el ejemplo concreto de tomar un tema cualquiera. Vamos a ver esto que nos comentaba hace rato la profesora, e inclusive lo vimos a lo largo de las primeras diapositivas. Yo tomo un concepto y después cómo lo uso. O sea, trabajar con el procedimiento de uso de un concepto. Por eso es bien importante saber el concepto y cómo usarlo. Por eso tenemos que estudiar dos cosas, como decía recién la profesora, el concepto y su aplicación. Entonces, tomamos el tema valor absoluto de un número real y la definición y propiedades. Fíjense, nosotros repasamos hace rato la idea de implicación. El valor absoluto es una implicación. ¿Qué significa? Que si yo tengo un número, fíjense, este símbolo dice mayor que 0, es lo mismo, y ahí nomás ya voy anotando con mis palabras para empezar a relacionar. ¿Qué quiere decir mayor que 0? Y positivo. Entonces, si ustedes se ponen a ver, cuando dicen x mayor que 0, significa positivo en matemática. Lo mismo si tienen la última frase, si x es menor que 0. ¿Qué significa? Que es negativo. Entonces, esas son las formas de escribir positivo o negativo en matemática, que a veces uno lo asocia con el signo más o con el signo menos, pero en realidad esta es la forma simbólica de escribir positivo, x mayor que 0. Entonces la definición del valor absoluto tiene que ver con el hecho de a qué es igual el valor justamente absoluto de un número fuera del signo que le corresponde. O sea, ¿qué pasa si el número es positivo? Esta simbología con las dos líneas verticales representa valor absoluto, o sea que a mí yo ya tengo que empezar a darme cuenta que me están pidiendo que obtenga el valor absoluto del número en cuestión. Si el Moni, número, sí. No, que estoy pensando que una cosa es que yo diga, supongamos yo viendo desde acá, ¿no es cierto? Que no sé matemática. Digo, no sé, va X con las dos rayitas. Sí. Cuando yo digo con las dos rayitas, yo ahí ya estoy como cometiendo un error. Porque está bien, son dos rayitas, pero cuando yo lo pienso en términos de valor absoluto, es como que ya le doy el concepto. Exactamente, esa expresión ya me aporta o aprendo desde otro lugar, desde sé lo que es el valor absoluto, ¿no? Exacto. Entonces, quiere decir que si el número es un número positivo, su valor absoluto es tal cual. O sea, es tal cual lo que tengo dentro del valor absoluto. Si el número fuera 5, entonces su valor absoluto es 5.
si el número fuera 2 millones, el valor absoluto es 2 millones. O 1/4, y el valor absoluto sería 1/4. En la otra opción es, ¿qué pasa si tomo el 0? Como otra de los números posibles. El valor absoluto es 0. Y la última, ¿qué pasa si elijo un número negativo? O sea, esta definición está separada en 3 partes según el tipo de número que elija, o positivos, o negativos, o el 0. Si elijo un número negativo, su valor absoluto, y acá quiero que veamos, dice menos X. Pero ese menos X no es que sea con el signo menos. ¿Qué significa esa frase? Significa opuesto. Menos X significa opuesto de X. Fíjense que si yo elijo un número negativo, podría ser menos 2. ¿Qué me dice el valor absoluto? Tiene que poner el opuesto de ese menos 2. Y el opuesto de menos 2 es 2. Con lo cual, el valor absoluto de un número real siempre terminará siendo o positivo o 0. Muchas veces lo van a tener a esta estructura, fíjense que me dan las opciones de que si el número es de tal forma, hago tal cosa, si el número es de tal forma, hago tal otra. A veces se lo sintetiza escrito como lo que tienen a la derecha. Valor absoluto de X es X, si X es mayor o igual que 0. ¿Por qué esta la simbolizaron como mayor o igual? Porque las dos primeras de las que tenemos a la izquierda la han reducido o simplificado en una sola expresión. Si yo tomara un número mayor que 0 o 0, el valor absoluto se expresa tal cual como está. Y acá le quiero hacer la aclaración. Recuerden que en una implicación siempre la palabra sí está delante del antecedente, de lo que tengo, de dado un número tal, entonces lo escribo de determinada manera. Pero el hecho de que acá me pongan el valor absoluto es igual a X, si X es mayor o igual que 0, no cambia la estructura de la implicación. Eso es lo que a veces el lenguaje español es más tipo poético y escribe las palabras, las frases en otra posición, pero no cambia el sentido. Yo acá digo, el valor absoluto de X es X si estuviera hablando de los X mayores o iguales que 0. Aunque esté escrito atrás, sigue siendo el antecedente. Que a veces eso es lo que les confunde. La segunda parte de la definición sintetizada dice, el valor absoluto es el opuesto si X es menor que 0. Bueno, eso sería la explicación de la definición. Pasemos a las propiedades. Bien. Les quería preguntar a los chicos si ellos sienten como que estas explicaciones y estas aclaraciones de las profesoras a ustedes les da pistas de cómo encarar y cómo entender esto, ¿no? Que también lo puedan como reflejar en el chat. Bien, sí. A ver, acá están. Sí, dicen que sí, que se entiende, Paola. Perfecto, perfecto. Eso nos interesa saber porque bueno, miren ustedes lo importante que es esto, porque es el cómo estudiar la materia, ¿no? Más que como que, perdón Moni, ¿no? Como que sí, sí. O resolver dudas puntuales de un concepto, de un ejercicio, qué sé yo, de polinomio, no, es cómo tengo que estudiar, cómo tengo que entender, cómo tengo que usar la terminología. Así que bueno, me parece importante saber que ustedes entienden. Preguntan dónde pueden conseguir el programa. Le acabo de anotar que en la plataforma, en el primer bloque, está el programa, digamos, información genérica. Ahí que está bueno que ustedes cuando entren a la plataforma lean lo que está ahí, porque a veces van directamente al práctico, a la clase, al video, y hay información importante también más arriba, ¿no? En la primera parte. Bien. Entonces, ¿qué propiedades cumple? O sea, ¿qué tengo que estudiar?
de propiedades que cumple ese valor absoluto. Fíjense, la que tengo en la columna de la izquierda hace referencia al valor absoluto en sí mismo. La primera me dice que el valor absoluto es mayor o igual que 0 siempre, porque hemos visto o que me daba el número o que me da su opuesto, que al final termina siendo positivo, o me da 0. O sea que siempre es positivo el valor absoluto. Después vimos que según la segunda parte de la definición, el valor absoluto es igual al de su opuesto, porque termina siendo siempre positivo. Otra propiedad interesante es que el valor absoluto de una multiplicación puedo aplicar la multiplicación de los valores absolutos, o sea, puedo distribuir lo mismo para una división en la penúltima propiedad de la primera columna. Y la última hace referencia a que cuando tengo una suma ya no se da la igualdad. No es una propiedad, digamos, muy útil porque solo es válida para ciertas circunstancias. Pero sí las 5 anteriores. Ahora quiero que nos detengamos un poquito en las que tenemos en las columnas de la derecha. Fíjense que en este caso tengo el valor absoluto igual a un número A. Ese número A es un número real cualquiera, pero tiene una condición que tiene que ser mayor que 0. Mayor que 0 significaba positivo. Entonces, si se fijan, tiene la estructura de una ecuación. Una ecuación era una igualdad entre dos expresiones. En este caso, sería el valor absoluto igual a un número A. Ahora, ¿qué me dice esta primera expresión? Que si yo tengo una estructura como esa, o sea, ya podemos ir relacionando con otro tema del programa, una ecuación, la voy a poder resolver, porque eso significa el símbolo que está en el medio, que digamos es una equivalencia. Entonces, al tener una equivalencia significa que lo que tengo a la izquierda vale exactamente igual que lo que tengo a la derecha. Entonces, el valor absoluto de un número real positivo, podré decir que el número es igual a ese número dado o igual a su opuesto. Es decir, que el número que tengo dentro del valor absoluto puede ser el número y el opuesto, y en ambos casos me va a dar el número positivo. Fíjense que la importancia de esta propiedad me da la pauta para decir cómo, si me dan una expresión que tiene que ver con una ecuación, cómo la puedo escribir de otra manera, ya que no sea con términos de las líneas que corresponden al valor absoluto, y ya las pueda resolver como una ecuación. Ya vamos a ver más adelante ejemplos. Fíjense que la segunda tiene que ver no con una ecuación, sino con una inecuación mayor que un número A positivo. Y ahí está a la derecha a qué sería igual o cómo lo puedo reemplazar para resolver este tipo de inecuaciones. Y la última también tiene que ver con inecuaciones, pero nada más que en vez del símbolo mayor, tengo el símbolo menor. Pasemos a la próxima, Paola. Vamos a ver cómo aplico este concepto del valor, de las propiedades, no unita menos. Ahí está. ¿Cómo puedo aplicar el concepto y las propiedades? Las propiedades son parte del concepto. ¿Cómo las puedo aplicar en un ejercicio concreto del tema valor absoluto? Si a mí me dan una expresión como la que tienen expresada o marcada en celeste, uno la mira y dice, pucha, no tiene nada que ver con valores absolutos. ¿Y qué dice la consigna? Simplificar esa expresión. O sea, el ejercicio me pide que simplifique esa expresión. Obviamente, así como está, no podré sumar las X o los números hasta que no quede fuera de la raíz cuadrada o fuera de las barras de valor absoluto. Con lo cual tendré que aplicar las propiedades para poder simplificarla.
si ustedes recuerdan, ¿te podés volver a unita, Paola? Si ustedes recuerdan la tercera de las propiedades, cada vez que tenga una expresión con una raíz y x elevado al cuadrado, o lo que tengo debajo del cuadrado, toda una expresión, eso lo puedo escribir como un valor absoluto. Entonces volvemos a la próxima. Fíjense que entonces la primera expresión puedo escribirla como 4x menos 1, valor absoluto, menos 3, el valor absoluto de 3 menos 12x. Lo que hice es cambiar la primera expresión. Si continuamos en la segunda expresión, en el segundo término, puedo aplicar la propiedad distributiva, o sea, o sacar factor común 3, y me queda el primer valor absoluto, 4x menos 1, menos valor absoluto de 3 por 1 menos 4x. Es decir que ahí podría pensar de usar la otra propiedad, que tengo una multiplicación y puedo distribuir el valor absoluto entre cada uno de los elementos de la multiplicación. Por eso, en el último paso del segundo renglón, en el segundo término tengo valor absoluto de 3 por el valor absoluto de 1 menos 4x. Si volvemos un ratito al anterior, por favor. Fíjense en la segunda. Dice el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de su opuesto. Volvamos, por favor. El valor absoluto del opuesto, supongamos que si yo tenga un número 5, su opuesto es menos 5. O si tengo una resta de a menos b, el opuesto de la resta de a menos b es b menos a. Con lo cual, si ustedes observan en el segundo renglón, la última parte, por un lado tenemos el valor absoluto de 4x menos 1, y después tenemos el valor absoluto de 1 menos 4x. Quiere decir que son opuestos. O sea, que en el próximo paso, que lo tienen ya en rojo, puse ambos valores absolutos escritos igual, porque tanto da igual escribir el valor absoluto de un número que el de su opuesto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Entonces, acá lo único que me queda por operar es el valor absoluto de 3, que como es positivo, me queda el valor absoluto de 4x menos 1, menos 3 por el valor absoluto de 4x menos 1. Si ustedes se fijan, tenemos dos términos, en la última parte escrita en rojo, dos términos que tienen como común el valor absoluto de 4x menos 1. Con lo cual podría sumar como si hubiera tenido un m menos 3m y decir, bueno, tendría menos 2m. En este caso el m no es nada más que el valor absoluto de 4x menos 1. Entonces, ¿qué es lo que logré? A la expresión en celeste original, escribirla como la expresión en celeste al final. Y ya quedó más simple. Por supuesto, pasando por las propiedades adecuadas. ¿Y para qué me puede servir esto? Y seguramente capaz que si esto es parte de una ecuación, resolver una ecuación como la que tenemos al final es más sencilla que si la tuviéramos expresada como la parte celeste inicial, digamos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Van bien, chicos? ¿Tienen alguna pregunta para hacer? A ver, pueden escribir en el... Espera que preguntan por qué el último punto es menos 2 sobre 4. Bien. ¿Por qué da 2? ¿Por qué menos 2? Ya entendí. Mirá vos lo que es la simbología. A ver.
no dice menos 2 sobre 4, porque la línea vertical que tienen en la parte celeste la ven como una división, menos 2 sobre 4. Y es valor absoluto. Claro, entonces, fíjense, lo que tenemos es, vamos al penúltimo, o sea, a la expresión de, digamos, a la última roja. Espérense. A la última expresión en rojo tenemos valor absoluto de 4x menos 1 y termina la línea indicando el valor absoluto. Quiere decir que dentro del valor absoluto está 4x menos 1. Después tenemos menos 3 veces o 3 por otra vez el valor absoluto de 4x menos 1. Entonces, si yo tengo el valor absoluto de 4x menos 1 y le tengo que restar 3 veces el valor absoluto de 4x menos 1, o sea, le estoy restando 3 veces lo mismo, me va a quedar que el resultado va a ser menos 2 veces, si quieren, ahí faltaría haber puesto un por, un punto del por, menos 2 veces el valor absoluto de 4x menos 1. No sé si se aclaró a los alumnos que tenían esa duda. Sí, dice. Sí, bien. sí, Perfecto. bien. Perfecto. Bueno, o sea, sí. ¿Avanzamos entonces, Moni, te parece? ¿O... Sí. ¿Sí? No sé si hay preguntas de los chicos. A ver, acá hay ¿Alguna más duda? preguntas. Sí. Sí, dicen Podemos que sí. volver atrás, a ver. Sí. Dice, por lo tanto, el valor, ¿por qué tanto valor absoluto? Jaja, dice. Bueno, he tomado un tema justamente porque ese es el que más les cuesta, uno de los que más les cuesta de la primera parte. ¿Por qué necesito valores absolutos? Porque muchas veces, sobre todo ustedes en las ciencias económicas, no trabajan mucho con números negativos. No tienen sentido los números negativos, pero a veces están expresados en términos de negativo, entonces me va a interesar la expresión absoluta de los números. Entonces, ¿qué significa eso en definitiva? Entonces tienen que conocer el concepto de valor absoluto. Bueno, pasemos a la próxima. Bien. La próxima aplicación, digamos. Este sería una aplicación dentro del tema valor absoluto. En la próxima filmina vemos una aplicación relacionada con otro tema del programa. Les decía hace rato, ¿qué pasa si me dan una ecuación con valor absoluto? Por ejemplo, la primera que tenemos en rojo a la izquierda. Valor absoluto. Sí. No, solo iba a decir esto, que en una de las preguntas acuérdense que tenía que ver este concepto, ¿dónde lo uso? ¿No? Y entonces acá la idea es para que ustedes vean que esto de valor absoluto se utiliza en varios temas. Exactamente. En principio se utiliza en la resolución de ecuaciones con valor absoluto o en la resolución de inecuaciones con valor absoluto. Fíjense que, volvamos un ratito a las propiedades, Paola, se me ocurrió otra cosa para que lo puedan ver. Sería 2 más. Esa. Cuando una de las preguntas del examen es, define valor absoluto de un número, que sería lo que planteamos en la filmina anterior, y luego preguntaban, plantea una propiedad que esté relacionada con el tema ecuaciones. Eso significa que cuando yo estudio, tengo que no estudiarme las propiedades de memoria y recitarlas como si fuera, digamos, una lista sin sentido, sino esta primera propiedad que tengo a la derecha, valor absoluto de x igual a
y eso que el A sea positivo, el X me quede igual a A, o X igual a menos A, ¿dónde la voy a usar? Bueno, la primera, ahí nomás lo anotan, se usa en ecuaciones. ¿Dónde las uso a las dos segundas? Se usan en la resolución de inecuaciones. Entonces ya lo vamos anotando cuando lo voy estudiando. Entonces cuando llegue al tema ecuaciones con valor absoluto, ahí seguro que va a empezar diciendo, recordemos las propiedades, que como la hemos dejado muy atrás ya no las recordamos. ¿Está bien? O cuando empezamos inecuaciones con valor absoluto, seguro que va a empezar diciendo, recordemos las propiedades, ahí tenemos que hacer la relación. Vamos al ejemplo de la ecuación, Paola. Ahí. Entonces, fíjense que la ecuación me puede dar, en este caso 2x menos 7 igual a 2, y habíamos dicho que lo puedo resolver usando las propiedades. ¿Qué decía? Que lo que está dentro del valor absoluto es igual a 2, o lo que está dentro del valor absoluto es igual al opuesto de 2. Si se fijan en las propiedades, eso sería su aplicación. Nada más que acá lo estamos aplicando genéricamente, no genéricamente como los dio la propiedad, sino con un ejemplo concreto. Si ustedes observan la segunda parte que está en rojo, nos quedan dos ecuaciones lineales bien sencillas para resolver. Para sacar un menos 7 sumamos 7, para sacar un por 2 dividimos en 2. O sea que en estos pasos que me llevan a encontrar el conjunto solución, es bien sencillo porque ahora ya son ecuaciones lineales que no están dentro de unas barras, como se podría decir, que me impedían despejar el valor de la X. Entonces aplico la propiedad para resolverlas. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, se entiende perfecto. Bien. Vamos a ver en un ejemplo de la próxima de la inecuación. También lo puedo trabajar en el tema de inecuación con valor absoluto. Entonces, seguramente, como les decía recién, al empezar el tema, les van a hacer un recuerdo de cuáles eran las propiedades. Entonces, el valor absoluto de 2x menos 7, si es mayor que 5, si esa es la inecuación que me dieron, se lo va a poder escribir, de ahí el símbolo de la equivalencia, como 2x menos 7 mayor que 5, o 2x menos 7 menor que menos 5. Fíjense, mayor que el positivo o menor que el opuesto. ¿Te animás a volver un cachito a las propiedades? Otra más, ahí. Fíjense si dice la segunda, si es mayor, me va a quedar x mayor que a, o x menor que el opuesto de a. Entonces yo lo único que hago es copiar lo que me dieron. Lo que está dentro del valor absoluto va a ser x, mayor que el número a que me dieron en la expresión, que en este caso era el 5. O lo que está dentro del valor absoluto menor que el opuesto del número que me dieron, que sería 5. O sea, hacemos la asociación directa con la propiedad. Seguimos entonces con la inecuación. Entonces, si observamos las dos expresiones que tenemos en la parte roja a la derecha, son dos inecuaciones lineales ya sencillas para resolver. Menos 7, sumo 7 en ambos casos. Si está multiplicado por 2, divido en 2. Y en el último paso podemos decir que van a ser todos los números mayores que 6 o los menores que 1. Y eso lo escribimos en términos de intervalo. Son todos los números desde menos infinito hasta el 1, cuando dice que son los menores que el 1, unidos con todos los números mayores que el 6, o sea, del 6 al infinito.
recuerden que si aunque está escrito en otro orden, cuando escribo la simbología de intervalo, tengo que respetar el orden en que se los presenta en la recta numérica. Por eso el -1 está primero y el 6 está después, a la derecha. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Va bien, chicos? ¿Tienen alguna pregunta, algo que consultar o está claro? Bien. Pasemos a la que sigue. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿cómo resumimos, Paolita? Sí. Bueno, la idea es como que ustedes, entre otras cosas, se pregunten qué son los procedimientos de resolución de estas situaciones propuestas que planteaba también la profesora. ¿Tiene algo que ver con la aplicación de los conceptos vistos antes? ¿Sí? Esto es también para que ustedes se pregunten en los distintos temas del programa. Entonces, ustedes se van a encontrar, las profesoras siempre insisten en esta cuestión de la teoría y de la práctica. ¿Sí? Yo puedo decir, yo sé, no sé cómo es el procedimiento, sé esto, pero de pronto me cuesta saber qué es un concepto. ¿Sí? Yo puedo definir algo, pero tengo que saber qué es, qué propiedades tiene, y también cómo se usa ese concepto. Se usa de cualquier manera, se usa siempre en determinadas situaciones, en otras no, que es lo que acaba de explicar la profesora Mónica. Entonces, si yo logro identificar un concepto, ¿dónde va a estar como cómo sé yo que lo aprendí? Cuando logro tener o responder estas dos preguntas. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades? ¿Y en qué momento, en qué circunstancias, de qué manera puedo utilizarlo? ¿Sí? ¿Tienen un procedimiento? ¿Se usa todo de cualquier manera? No, porque ustedes acaban de ver que hay distintas como propiedades, claro, que permiten ser usado o no en determinadas circunstancias. ¿Sí? Y ahí... Si pasamos a la otra, fíjense que ahí está. siempre nosotros como estudiantes tenemos que ir más allá. Nosotros vimos el ejemplo de la inecuación que nos planteamos hace rato, 2x menos 7 mayor que 5, y la resolvimos, llegamos al conjunto solución, que eran todos los números reales desde menos infinito hasta 1, unido con todos los números del 6 al infinito, pero ya está, eso la sé hacer, pero no tienen que estudiar los ejercicios como independientes, como algo único, y después me dan otro y no hago la relación, y ya lo veo como otra cosa desconectada, y entonces me parece que, es mucho lo que hay que estudiar de matemática y todo diferente. En el momento que empecemos a relacionar, van a ver que todas las veces que me den algo similar, lo puedo ir respondiendo, haciendo como digamos, una aplicación, pero llevada a un punto más. Si nosotros vemos que cuando aprendemos desigualdades o inecuaciones, no solamente cuando vimos orden, digamos, al principio que planteamos el concepto de orden, no solamente está el mayor y el menor, como planteamos en la segunda inecuación. Fíjense que comparada la que se da, que es la que ya resolvimos, con la primera pregunta, y si hubiera sido la inecuación valor absoluto de 2x menos 7 menor que 5, ¿se resuelve igual? O sea, me tengo que hacer la pregunta, yo ya resolví con mayor, y si me hubieran dado menor, y yo practico ahí nomás, aunque no me la dieron tanto cuando estudio, es cuando tengo que hacer mis experimentos. Yo tengo que hacer el experimento cuando estudio y no en el momento del examen, porque ahí ya no voy a poder practicar, sí. Moni, no, iba a decir esto en relación a lo que vos planteabas recién. A veces los chicos se confían ellos dicen, estoy estudiando, no sé, voy a buscar parciales o finales de años anteriores.
y resuelven de una manera mecánica como si todo el secreto estaría en esos exámenes, ¿no? Y en realidad lo que a ustedes les sirve para aprender es precisamente esto que la profesora propone acá, ¿no? El tema de establecer las relaciones y preguntarse ¿por qué? Porque este es el ejercicio que les provoca el pensamiento, ¿sí? Si sería al revés, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo lo haría? ¿Qué otra cosa podría aplicar o qué otra propiedad? Entonces, es eso lo que les va a servir a ustedes el pensamiento en el momento del examen. No tanto porque yo puedo haber resuelto, no sé, 15 parciales, 5 años anteriores, pero lo hice mecánicamente, el ejercicio me dio, pero bueno, lo hice mecánicamente y no pensé. Por eso a veces muchos se frustran porque los profesores que dicen por lo general, estaba re fácil, era imposible como que se equivoquen o que no comprendan, ¿no? Y les parece que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque ustedes han aprendido a resolver mecánicamente. Y esto los hace pensar. Bien, entonces, digamos, si ustedes logran realizar relaciones entre los contenidos y entre otros de una misma unidad y contenidos con otras unidades, no digo que todos se van a relacionar con todo, pero sí, si hubiera alguna relación, la pueden establecer, van por buen camino. Entonces, por ejemplo, si hubiera sido la de menor, ¿te animás a volverme a las propiedades, Paola, por favor? Ahí está. Fíjense que acá habíamos dicho, tengo en la columna de la derecha, las dos últimas corresponden a planteo de inecuaciones. Una es con mayor, pero la otra es con menor. Y con menor, la forma de resolverla es mediante la equivalencia que le corresponde. Entonces, si me dan con mayor, la resuelvo aplicando x mayor que a o x menor que menos a. Pero si me dan con menor, la resuelvo aplicando una ecuación de la forma x, que está entre menos a y a la derecha, bien al último, Paola, ahí, exactamente. Entonces, fíjense que son distintas las formas de resolver si es con mayor o si es con menor. Y antes de que volvamos a los otros dos ejemplos que me podría preguntar, yo les hago una pregunta. ¿Desigualdades, las únicas posibilidades son mayor y menor? ¿O hay otras? A ver, ¿quién da más? ¿Quién responde? Mayor o igual, dicen. Mayor igual o menor igual. Exacto. Mayor o igual o menor o igual. Entonces, volvamos de nuevo, Paola, a los ejemplos de ir más allá. Sí, igual también preguntan en el chat. Exactamente, sí. Ahora lo vemos. Bien. Ahí está. Fíjense que si yo me planteaba la inecuación mayor estricto que 5, también me pueden pedir menor que 5 y aplicaría la otra propiedad que vimos recién. Pero dentro de las propiedades no está la posibilidad de menor o igual. No dice. Pero ¿y cómo la hago entonces? ¿Y qué diferencia va a haber con poner menor o igual, como dice el segundo renglón, o como dice el tercer si hubiera sido, que dice mayor o igual? ¿Cómo las resuelvo? ¿Cómo las puedo usar a las propiedades? A ver, espérense que capaz que están contestando. A ver si alguien me comenta qué diferencia habría con los procedimientos de... ¿Te volvés al procedimiento anterior, por favor? Sí. Ese, ahí no, el de la... uno más. Ahí. Bien. Y en vez de mayor que 5, hubiera sido mayor o igual, ¿en qué cambia? Claro, acá Candela dice que se tomaría mayor o igual y al último en la
solución, en vez de paréntesis, irían corchetes, que significa que incluye por la igualdad el 1 y el 6. Exactamente. Bueno, entonces, efectivamente, pueden pensar en llevar más allá, o sea, no todos estos temas de inecuaciones lo pueden resolver con valor absoluto usando cualquiera de las propiedades. Hay que ver cuál es la adecuada y cómo lo propongo. Vamos al próximo. Muy bien. Punto. Profe, disculpe una preguntita. Sí, todas las que quieran. Vio que al final, bueno, terminaría con corchete porque lo incluye, ¿que no? Sí, sí. Pero cuando nosotros lo vamos resolviendo utilizando la propiedad, tendríamos que poner menor o igual o mayor o igual. Exacto. ¿Que no? Sí. Ah, genial, genial. Volvete al desarrollo de la inecuación el dos filmina anterior. Ahí. Lo que plantea la compañera es que si la inecuación era con mayor igual, tengo que respetar y poner mayor o igual en cada paso, o menor o igual en cada paso, para que justifique el que yo coloque un corchete. Efectivamente. Lo adecuo a la nueva situación. La idea es que va a quedar expresado en términos de dos inecuaciones. ¿Cómo son las inecuaciones? Va a depender del signo de desigualdad que me plantearon en el caso concreto que me dieron. No sé si quedó claro. Genial, muchas gracias, profe. Bueno, vamos a la filmina del árbol. Me encantó esto. Bien. Porque acá con la profesora, cuando ella pensaba las preguntas, decía, a ver, ¿habrá un único procedimiento para resolver, ¿sí? Para llegar a lo que nos piden encontrar? Bueno, lo importante es conocer más de uno, si fuera esto posible. Entonces, porque a veces es probable que ustedes lleguen espontáneamente haciendo otra cosa diferente de la que les han enseñado, ¿no? Pero es interesante saber que a veces en algunas situaciones hay otro camino diferente al que puede ser más sencillo, que lo podemos entender mejor, pero esto se descubre probando y preguntando, Moni, ¿no? También. Exactamente. Muchas veces yo les doy algo que es más cercano porque es un tema que lo vienen estudiando desde la escuela secundaria, diría que desde la primaria. Cuando resuelven ecuaciones más fáciles o más difíciles, de alguna manera le enseñaron, a ver, pasa para allá, pasa para arriba, llega para acá, y uno no entiende por qué. ¿Por qué tengo que pasar? Es más, yo siempre le dije, ¿ustedes ven que los números sacan las patitas para pasar al otro lado? O sea, hasta la palabra no sería la adecuada, digamos, el decir pasar. Cuando resuelvo una ecuación, lo que hacemos es, suele pasar que a veces resolvemos el estilo de secundario en la universidad, no sería válido, pregunta. En realidad, el procedimiento es válido mientras lo entiendan. Lo que a mí me preocupa es que por hacer el procedimiento de alguien que ya es experto, yo lo copie sin entenderlo. Eso, lo que dice Luciano es perfecto. Puede haber un procedimiento largo, uso de propiedades, y cuando ya lo entendí, ya empiezo a hacerlo más rápido, y yo como lo entiendo y sé cómo son los pasos, lo hago. Pero en el momento que yo hice la primera vez un determinado procedimiento, si voy directamente a escuchar lo que me cuenta alguien que es experto, que ya lo sabe, experto puede ser un compañero nuestro que ya lo entendió, ¿no? No me refiero al profesor. A veces los compañeros me dicen, mira, hace así, así, así. Y yo digo, ah, sí, está bien. Pero me quedo pensando, ¿y por qué es así? Y nunca le pregunté. Y entonces ya tengo otra laguna en la cabeza que ya no sé cómo la voy a rellenar. No sé, espérate que hay una pregunta que me parecía interesante. Hay que aplicar la propiedad uniforme de los dos lados de la ecuación para que... No, bueno, a ver, repito. Está basada la resolución de ecuaciones en la propiedad uniforme.
Y es verdad que si, por ejemplo, en una ecuación tengo que anular un -7, que está restando, lo anularía sumándole 7 de los dos lados, que eso parecería como que el 7 ha pasado restando, ha pasado sumando. Si yo entiendo el procedimiento, después no hace falta que sume 7 de los dos lados. Directamente digo, tengo un 2x menos 7 y lo expreso como 2x y el 7 más del otro lado. Si ya entendí los procedimientos, los puedo utilizar. Lo que a mí me interesa es que cuando yo estudio, que yo estoy en mi casa con el tiempo que le quiera dar a ese estudio, pruebo distintos procedimientos, porque ahí es que me voy a equivocar y voy a tener ocasión de decir, esto tengo que preguntar, o a un compañero, o a un profesor, o a la plataforma, esto no entiendo cómo se aplica con la definición, o en último de los casos, como han dicho recién, ¿por qué queda el -2? Si yo no me quedo con la duda, van a ser lagunas y cada vez más lagunas. Yo siempre digo que en realidad la matemática es una ciencia que tiene una estructura lógica y justamente esa estructura lógica ha sido organizada por mentes humanas. Nadie ha querido que la matemática sea complicada. ¿Cuál es el problema? Que cuando ya me vuelvo experto, la hago más simple. ¿Y cuál es el error del estudiante novato? Que quedarse con el aprendizaje del experto, sin haber visto o entendido en algún momento de dónde viene ese procedimiento. Una vez que lo entendí, ya me puedo volver yo experta y hacerlo rápido. Ningún inconveniente. Pero a lo que yo digo es que cuando voy estudiando, me tengo que preguntar el por qué. Nada en la matemática viene como iluminación. Tiene todo un razonamiento que hubo en algún momento, digamos, la justificación y que por determinadas circunstancias se fue simplificando. Entonces yo les dejo acá un poco la idea de, supongamos que tuviera que resolver esta inecuación, que ya la planteamos como propiedades y han visto que ha salido re fácil. Pero ¿qué pasa si hubiera usado la definición? ¿Está bien? Entonces, eso un poquito lo voy a dejar como deber para la casa. Pásalo a la próxima. Que esa es la tarea que ustedes tienen que hacer en su casa cuando tienen tiempo y mientras estén estudiando. De eso se trata, estudiar. Ver todas las posibilidades y decir, ya sé por qué se hace más fácil. Tengo que probar otros procedimientos. Lo mismo que cuando resuelven ecuaciones. Alguien decide aplicar distributiva y después despejar, y otras personas dicen, no, yo despejo primero la multiplicación y después las otras operaciones. Mientras apliquen las propiedades correctamente, está bien. Entonces, si se fijan, usando la definición, sería, si lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0, recuerden la definición que escribimos o que vimos hace rato, la inecuación queda esta, que tenemos 2x menos 7 mayor que 2. Pero si lo que está dentro del valor absoluto es negativo, la expresión queda con su opuesto. ¿Se acuerdan de la definición? ¿Y qué hay que hacer? Resolver cada una por separado y luego ver si cumple con la condición del antecedente. Esto de si pasa tal cosa, sí, por eso tenemos un sí adelante de la definición. Capaz que es más arduo el trabajo por este procedimiento, pero debemos llegar al mismo conjunto solución. Eso les dejo para que lo hagan en la casa, como deber. O sea, seguro que van a preguntar, ¿y yo en el examen cómo lo puedo hacer? Y si ya lo entendí y puedo aplicar la propiedad y entendí de qué se trata, pues más vale que elijo el procedimiento que
digamos, que considere adecuado. Fíjense, la última frase, nosotros decidimos cuál es el procedimiento que vamos a utilizar de ahora en más, pero lo tengo que entender, no porque alguien me diga, no, hacelo así que es más rápido. Sí, lo hago más rápido, pero no lo entiendo. Si no lo entiendo, no me va a servir. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna, chicos, acá hay alguien, Moni. Sí, dice, sí, Sí, profe. Entendido. Ah, muy bien. Se entiende, perfecto. muy bien. Y ponen estrellita, mira de amoroso. Muy bien, es verdad. No sé si porque ya tiene la cabeza estrellada o porque está contenta de que entiende. Porque están contentos, Moni, de que entienden. Sí, seguro, eso vamos a entender, exactamente. Exacto. Sí, está bien. Bueno. Yo voy a tomar otro tema que suele ser problemático. No lo vamos a desarrollar detenidamente, pero la idea, no, volvete la idea es ver qué hacer de nuevo, qué tengo que hacer con el concepto, cómo buscar los conceptos y cómo lo aplico. Esto lo tienen que hacer con todos los temas del programa cuando lo van estudiando. Entonces, dos procedimientos de resolución en otro tema. La consigna es, dada la matriz A, esta que está planteada acá, hallar el rango de A. Primero que nada tengo que preguntarme, ¿qué es el rango? Entonces me voy al concepto. Leo el concepto. Es el número de filas no nulas que quedan luego de triangularizarla. Ah, otra cosa nueva. ¿Qué es triangularizar una matriz? Entonces, ¿qué debo saber para poder hallar el rango? Tengo que saber lo que significa triangularizar. ¿Está bien? Entonces, vamos a la próxima filmina. Para triangularizar una matriz, en realidad por ahí hay más de un procedimiento, pero los más usados, los que uno suele ver que los alumnos usan y por supuesto lo que uno les enseña, básicamente el primero, fíjense que este es el que se enseña primero porque está basado en las propiedades y en las operaciones conceptuales básicas. El otro que les voy a mostrar es aquel procedimiento de experto, y es probable que más de uno no lo conozca. Entonces, si yo no lo entiendo, pues sigo con el procedimiento que me sienta más cómodo, aunque tal vez sea el más largo. ¿Está bien hasta ahí? Hasta que me vuelva experto, no lo uso al razonamiento o al procedimiento experto. Entonces, recuerden, se usan las operaciones elementales entre filas de una matriz. ¿Cuáles son las operaciones elementales? Las vamos a recordar con los ejemplos que tenemos acá. Dada una matriz, puedo multiplicar una fila cualquiera por un número no nulo. Por ejemplo, la que tenemos en la primera expresión abajo de la primera terna de matrices. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Cambiar filas entre sí. Eso está expresado cuando dice F1, cambia doble flechita con F2. ¿Qué más puedo hacer como operación elemental? Y eso vamos al próximo renglón. Puedo multiplicar una fila por un número, como en el caso que tienen de la nueva F2, multiplicamos a la fila 1 por menos 2 y le sumamos la fila 2 vieja. O sea, ¿qué puedo hacer como otra operación elemental? Multiplicar una fila por un número y sumarle los elementos de la otra fila. Esas son las tres operaciones básicas elementales que se pueden hacer entre filas. Y ese es otro concepto que por ahí se pregunta en los exámenes finales. Cuando yo aplico las operaciones elementales, me logra triangularizar la matriz. ¿Qué quería decir triangularizar? Lograr que, digamos, quede una matriz triangular.
Si ustedes se fijan, la última que tienen con los ceros en rojo es una matriz triangular porque queda, digamos, todos los elementos de la diagonal, en este caso de la diagonal o por encima de la diagonal, no son nulos todos los otros que están por debajo de la diagonal principal. Se puede, en este caso es triangular, sí. Se puede lograr ceros en el triángulo de arriba, si ya te lo explico, Franco, de nuevo. Se puede lograr ceros en la parte superior del triángulo superior o lograr ceros en el triángulo inferior. Por ahí conviene en el triángulo inferior. Veamos. Franco, ¿no entendiste las operaciones elementales o la triangularización? Franco. Franco. Ahí está. Luego de triangularizar, ¿queda una única matriz o puede haber más? En realidad, cuando ustedes tienen una matriz y aplican las distintas operaciones elementales, les va a quedar una matriz triangular. Ahora, no son iguales, obviamente. La matriz original, que es la primera que tenemos a la izquierda arriba, y la última matriz que tenemos a la derecha abajo. No son iguales, porque los números no son exactamente iguales. Tienen la misma dimensión, pero ¿qué tienen ambas para llamarse equivalente? Por eso los simbolitos que van acompañando de una a la otra. Significa que son equivalentes. ¿En qué son equivalentes? En rango. Significa que si yo tomo a la primera matriz y le aplico otras en otro orden, las operaciones elementales, yo elegí porque a mí me pareció adecuado, veo que tengo en la segunda fila 4, 4, 4, digo, le voy a dividir todo por 4 para que me queden 1, 1, 1, y operar con 1 es mucho más fácil que operar con un 4. Y después digo, bueno, segundo paso, en vez de tener la fila de 1, 1, 1, tenerla en la segunda posición, puedo cambiarla a la primera. Esas serían las operaciones elementales. ¿Estoy consiguiendo matrices iguales? No. Estoy consiguiendo matrices que van a tener el mismo rango, todas y cada una de ellas. Y yo elegí este conjunto de operaciones elementales. Pero si alguien quiere hacerlo de otra manera, usando las mismas operaciones elementales, pero con distintas operaciones, o sea, en vez de multiplicarla por un cuarto, digamos, multiplicar la primera fila por un medio y conseguir el 1 de entrada, capaz que es más complicado o no, pero tiene que llegar al mismo resultado. El rango tiene que ser 3. ¿Qué era el rango? El número de filas no nulas, cuando ya está triangularizada. La última matriz ya está triangularizada. Entonces cuento, primera fila no es toda ceros. Segunda fila no es toda ceros. Y la tercera fila, por culpa del 5, tampoco es toda ceros. Entonces, el rango es 3, porque cuento cuántas filas no nulas. ¿Qué puede pasar? Que depende de la estructura de una matriz, quede la última fila, por decirle, 0, 0, 0. Entonces, en ese caso, el rango sería 2. Entonces, si una matriz tiene rango 2, vaya por el camino que vaya, aplique el orden de las operaciones elementales que yo quiera, voy a llegar a que tiene rango 2. Con otros números tal vez, pero si se tiene que anular la última fila, se va a anular en algún momento. Para que sea de rango 2 me refiero. En este caso, como es de rango 3, yo puedo aplicar las distintas operaciones elementales para llegar a ver que termina teniendo rango 3. ¿Alguna duda hasta acá?
Bien. ¿Van bien, chicos, entonces? ¿Sí? De todas maneras, si quieren sacarle foto al procedimiento y lo estudian, ¿por qué le multipliqué por 1/4 a la segunda y para convertirlas en 1? Después cambié la posición de la segunda fila a la primera para tener un 1 en la posición A1, 1, y a partir de ahí conseguir ceros debajo de ese 1, el 2 y el 3. Y eso se hace en el próximo paso. Y por último, de nuevo, como tengo la última matriz de la segunda fila, digamos, del segundo grupo de matrices, ya tengo los 2 ceros, pero me falta convertir el 0 la posición del -1. A mí me pareció conveniente invertir la segunda y la tercera fila, por eso en el último paso tenemos un cambio entre la fila 2 y la fila 3. Y luego, como en la fila 2 tengo 0, -1 y -2, convendría multiplicar por 3 para que, sumado con el -3, logre el 0 en rojo que está debajo del -1. Y logré triangularizar. Me pregunta Gustavo si puedo trabajar con las operaciones elementales por columna. Sí. Espérate. ¿Cómo decís? Por columnas y filas, permutar las columnas. Bueno, en realidad las operaciones elementales que nosotros usamos las hacemos por fila. También se puede trabajar por columna, pero te explico por qué la hacemos más por fila que por columna. Cuando este tema se lo aplique a sistemas de ecuaciones, recordá que el sistema de ecuaciones es, digamos, al sistema yo lo puedo escribir en forma matricial y la primera fila representaría la primera ecuación, te faltaría igualado al término independiente. La segunda fila representaría la segunda ecuación y la tercera fila la tercera ecuación. Las columnas representarían la primera a la X, por ejemplo, la segunda representaría a la Y y la tercera representaría a la Z, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de trabajar por columna? Que cuando yo cambio una columna de lugar, no debo olvidarme que están representando incógnitas. Entonces, si yo la primera fila la cambio a la segunda posición y la de la segunda fila la cambio a la primera, me debo acordar, cuando vuelva a armar el sistema, que yo en mi primera columna no son las X ahora, sino la Y, porque la cambié de posición a las incógnitas. Si yo tengo esa precaución de no hacerme lío, porque después cuando ve la solución, capaz que en lugar el X le ponga el valor de Y y al Y le ponga el valor de la X. Si yo tengo esa precaución, no hay problema que trabaje por columnas. Por eso se les dice que es conveniente que lo hagan por fila, porque lo único que están cambiando son las ecuaciones del lugar y eso no afecta para nada al conjunto solución. No sé si les queda claro. Perfecto, chicos, ¿les queda claro? ¿Sí? Y profe dice, bien. Muy bien. Ahora, bien, muy bien. Pasemos rápido a la otra. Sí. Digamos, el procedimiento de operaciones elementales es lo conceptual. Digamos, el apoyado en las propiedades y en los conceptos de las operaciones elementales. La próxima filmina nos muestra, le digo, yo la verdad, digamos, a ver, no soy afecta a este otro procedimiento, que los chicos le llaman la de las multiplicaciones cruzadas, ese invento de ustedes. Otras personas les dicen el método de Gauss, pobre Gauss, le asignan cosas que no le corresponden. O sea, es verdad que el sistema de ecuaciones está apoyado en las operaciones elementales, pero no porque multiplique cruzado sea el método de Gauss. ¿Está bien? Hay algunos que son expertos, es más, si yo tengo que hacer algo rápido, yo, que ya sé cómo es, lo hago así.
pero a la hora de conseguir ceros debajo de de un elemento, digamos, del A11, como están estos dos ceros en rojo en el último paso, puedo hacerlo con las operaciones elementales, o, como a veces algunos profesores les explican, fíjense que en el primer paso lo único que hice son lo mismo de antes, conseguir unos en lugar de cuatros, y poner la segunda fila en la primera. Entonces ya tengo todos los unos. Entonces voy a trabajar con esa última matriz del primer renglón, digamos, y esa es la que voy a poner en el segundo renglón. Está copiada. ¿Se va entendiendo? Esa, exacto, la de la derecha, Paola. Esa es la primera del próximo renglón. Se te fue el cursor. Ahí está. Esa última matriz es la misma que la primera del segundo renglón. Ahí está. Entonces, yo quiero lograr que tanto el 2 como el 3 sean ceros, lo mismo de antes. Y después, por supuesto, el -1 que tengo acá a la derecha, para terminar de triangularizar. Una forma es hacer las multiplicaciones cruzadas del elemento que tengo que cambiar. Por ejemplo, si yo quiero el número 2, en vez del número 2 que quede el primer cero en rojo, todos los elementos de esa fila tienen que cambiar, que es lo que hacen las operaciones elementales. O sea, el 2 va a quedar en 0, el -1 y el 1 de esa fila tienen que cambiar, con lo cual puedo aplicar la multiplicación cruzando el elemento inicial 1, 1, o sea, el primer 1 de la izquierda, multiplicarlo por el -1 que tengo en la diagonal y restarle la multiplicación de la otra diagonal, de 2 por 1. De arriba, Paola, del 2 que está debajo del 1, ese por el 1 que tenía a la derecha arriba. Exacto. Los elementos de esa diagonal, 1 por -1, multiplicado por 2 y 1. Eso es lo que tienen abajo los procedimientos de resolución para la fila 2. Entonces, para cambiar el número -1, lo cambiaría por el resultado de esa operación y daría el -3. Exacto. ¿Cómo cambio el 1 que tengo en el último número de la fila 2? Hago lo mismo, multiplico el primer 1 de la derecha, de la izquierda, de la primera fila, en la otra matriz, esa. Multiplico por el 1 que quiero cambiar, que es el segundo de la última fila, ese, 1 por 1, y ahora multiplico por los elementos de la otra diagonal, el 2 por el 1, el 2 de la segunda fila, por el 1 de la primera fila, del último 1. Ay, pobre Paolita. Espérate, ¿sabes qué vamos a hacer? ¿Querés que yo te lo pase? ¿Querés ponerlo vos para poder señalarlo con el cursor? Espérate, tendría que abrirlo porque no lo tengo para compartir. Bien. Espera, a ver si lo Los puedo chicos abrir. van siguiendo, en una de esas ellos lo van siguiendo perfectamente. Lo que pasa es que vos con el cursor vas a poder ir haciendo el seguimiento de las operaciones. Sí. A ver, espera que avísame cuando lo tengas abierto, que es la última parte ya, chicos. Es la última. O sea, en realidad, este procedimiento de multiplicaciones cruzadas, lo que yo les quería mostrar es, da lo mismo, porque se obtiene exactamente, mostrar la próxima que sigue,
Si yo aplico estas multiplicaciones cruzadas, llego a la misma matriz que hicimos con las operaciones elementales. Llego a la misma conclusión, que el rango es 3, pero para el que no entiende qué cosa tengo que multiplicar, por qué cosa tengo que multiplicar y dónde lo tengo que poner, se va a perder. Entonces, el que ya es experto lo puede usar, pero no el que está aprendiendo y viendo cómo se consiguen los ceros usando las operaciones elementales. Eso nomás quería mostrarles. Así que bueno, perfecto. Eso es, Paola. Perfecto. No, y aprovecho quizás para preguntarles a los chicos si ellos como entienden cuál es el razonamiento de la profesora Mónica. O sea, si logran visualizarlo acá y entender cuál es el sentido del planteo. Es que hay muchos profesores que directamente le explican este procedimiento. Entonces, por ahí es interesante pasar por las operaciones elementales y ver que da lo mismo. O sea, me lo explicó bien el profesor, me lo aprendí de memoria. Hago ahora en mi casa que tengo tiempo, hago de las dos maneras, de manera tal de que compare y vea que da lo mismo, o que da, aunque sea con números diferentes, llego al que el rango es el mismo, de manera tal que después diga, bueno, si lo conozco el procedimiento rápido de multiplicaciones cruzadas y lo entiendo cómo hacer, y aplico. Es más rápido, obviamente, pero hay que saberlo usar. Si no, yo pongo números en cualquier lado y multiplico cualquier número y ya no me va a salir lo mismo. Perfecto. Perfecto. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar o comentar? ¿No? Entonces, Moni, vos decís, acá, a ver, acá hay alguna, no sé. No, profe. Bien. Perfecto. Sí, bien. Se entiende. Y déjame que haga una pequeña aclaración. Sí, por supuesto, Moni. Antes de seguir. Otro tema que es interesante, yo en base a los errores que suelen cometer en el examen final, se les pide, por ejemplo, a ver qué dice entonces el tema de conjunto, sumatoria y productoria no entra, no. Sumatoria y productoria no va a entrar en el examen, efectivamente. Pero quería hacerle una relación. Cuando ustedes estudian ecuaciones e inecuaciones, esos son dos temas que también pueden relacionar. El 30 de marzo es el examen final. Cuando vuelvo de nuevo, si yo tengo ecuaciones e inecuaciones, fíjense que las dos estructuras se enseñan igual. Digo lo que es una ecuación, clasifico las ecuaciones y explico los distintos pasos que sigo para resolver cada una. Ya te contesto, Josué. Lo mismo hago con inecuaciones. Defino inecuaciones, clasifico, las explico a cada una y explico cómo se resuelven. A veces, supongamos, tomamos la ecuación lineal. La ecuación lineal es una expresión de la forma A por X igual a B. Y analizo el tipo de solución diciendo, bueno, si A es 0 y B es 0, o si A es 0 y B no es 0, o si A es distinto de 0, y me surgen los distintos tipos de solución que tiene. Pero cuando yo hago el estudio de inecuación lineal, tiene una estructura parecida. A por X mayor que B o menor que B. La diferencia que va a haber entre las dos es que una tiene igual, porque es ecuación, y la otra tiene mayor, menor o mayor igual, porque es una inecuación. Pero cuando ustedes armen un cuadro, pueden hacerlo como cuadro comparativo. ¿Qué diferencia hay entre una ecuación lineal y una inecuación lineal? O sea, fíjense que no estudio solo el tema ecuación de todas las ecuaciones. Hagan la relación con el tema inecuaciones. Porque cuando yo les pedí, por ejemplo, que den los tipos de solución que tiene una inecuación lineal, los que me dieron son los tipos de soluciones, pero de la ecuación lineal.
Es como que no ven la diferencia que hay, si bien la estructura es parecida, los tipos de solución que se llegan son diferentes. Bien, eso quería aclarar. Bien. Claro, sí es verdad, Gustavo. La tabla de los signos se usan en las inecuaciones porque tengo que estudiar el producto de los signos, si es positivo o negativo. En una ecuación, cuando estudie el producto de factores igual a 0, por ejemplo, lo único que tengo que buscar son las raíces, no los signos de los distintos factores. Quería saber si la clase se subirá al Moodle en la parte de Matemática 1. Este taller sí, ya la vamos a subir a Moodle. Efectivamente va a ser como taller de que me preparo, ¿cómo se llama? Digamos, ¿no? Me preparo para el examen final. Moni, preguntaban también si el examen va a ser online, ¿sí? Sí, vas a tener la misma modalidad hasta marzo, como hemos venido haciendo en noviembre, en diciembre y en febrero. Un examen escrito vía plataforma y si aprueban, pasan al oral. Exactamente. Bien, bien. Bueno, vamos seguí nomás. Terminando, sí, y enseguida cuando sacamos ya las diapositivas les vamos a compartir la encuestita, Moni, mientras vos vas contestando las preguntas. Exacto. Bien, ¿por qué nos tenemos que motivar? Nos parece importante esto porque ustedes piensen que en este espacio seguramente ustedes ya salen con nuevas pilas, ¿no? Como más como enganchados para sentarse a estudiar o encarar el estudio de otra forma. Entonces, es importante esto porque incrementamos la confianza, mejoramos nuestra autoestima, porque básicamente atraemos como pensamientos positivos y no tan dramáticos como me va a ir mal, es difícil, seguro que desapruebo, no sé, todas las veces me fue mal, no. Entonces incorporamos otro tipo de pensamientos, ¿sí? Nos proporciona un equilibrio mental, nos da optimismo y entusiasmo para aprender y nos da básicamente esta actitud positiva, ¿sí? Que es para encarar el estudio de otra manera. Y para terminar, simplemente recordar esto: yo quiero, yo puedo, yo soy capaz. Y miren lo que decía este basquetbolista, lo conocen ustedes a Michael Jordan: si abandonas una vez se convertirá en una costumbre. Así que no hay que abandonar, hay que intentar, 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 practicar, practicar, consultar, consultar, ejercitar, ejercitar, errar y volver a intentar, ¿sí? Y esto es simplemente como que nos parecía gracioso, ¿no? Cuando pasamos al pizarrón y no tenemos idea, en vez de resolver esto, sujeto y predicado. Lo que está en el pizarrón y lo que ve el maestro. El profesor siempre ve todo sencillo, ¿no? Para nosotros, chino básico. Lo que nos acordamos en blanco. Lo que vemos en el examen, un mundo que nos parece inconcebible, ¿no? Lo que ve la ordenanza en el pizarrón, bueno, hay un garabato, algo que es para limpiar. Pensemos que simplemente cuando vamos estudiando, ¿no? Nos vamos más familiarizando con todo lo que supone la tarea. Así que bueno, acá estamos. Moni, no sé si hay algunas preguntas, yo voy a ir buscando el link del... Sí. Mientras la profesora le facilita el link para que ustedes completen la encuestita sobre este taller, me gustaría contestar algunas preguntas sobre el examen final. El examen final tiene una parte escrita, ustedes va a haber otro taller antes de, digamos ya específicamente con más contenidos. Acá era un poco, el contenido era como un soporte del cómo estudiar, pero ya van a tener un taller el día 22 de marzo, ya específicamente con contenidos matemáticos en sí, al estilo de los me preparo para el examen final, ya con temas matemáticos específicamente. Ya se les va a subir el link con tiempo, así que vayan esperando eso. Y sí. Quería preguntarle si también en esa clase nos va a enseñar más el procedimiento. Yo estoy un poco perdida.
Bueno, sí, por supuesto. Es más, ya que van ustedes a estudiar ahora, traigan algo. O sea, esto estoy estudiando y acá me perdí. O sea, hagamos un poco que no sea tan expositiva, sobre todo, incluso ahora con el desarrollo de la nueva materia, vamos a tratar de que sea más interactivo, porque si no, no es tan beneficioso para el alumno. Les decía, con respecto al examen, se hace en la plataforma, si son alumnos regulares, durante 1 hora tienen un examen como si fueran los coloquios que rendían cuando hacían los cuestionarios evaluativos. Creo que son 15 preguntas, no me acuerdo bien, en 1 hora. Si ese cuestionario se aprueba, pasa a la instancia oral, que seguramente va a ser después de 1 horita y media, hasta que organicemos las planillas nosotros, y de ahí vamos a pasar, ya les van a publicar quiénes son los alumnos que aprobaron, y esos alumnos pasan al examen oral. El examen oral le van a indicar a qué mesa tiene que ir a rendir, y en base a eso ustedes igual que acá, digamos, hacen clic en el link que le corresponde de la mesa que le fue asignada, y entran de a uno, no como todos ahora que entramos juntos, van entrando de a uno, van a tener que tener paciencia, porque el examen es lo mismo que cuando es un examen presencial oral, todo el resto espera afuera hasta que se vaya tomando a los distintos alumnos. Entonces, ¿cuántas preguntas se le hacen? 3 preguntas orales. Tiene que aprobar por lo menos 2, o contestarlas bien, para considerar el examen aprobado. Después, ¿qué otra cosa? Si es alumno libre, tiene que hacer también un cuestionario, en realidad tiene que hacer 2 cuestionarios escritos. Uno sería de parte práctica, otro de teórica. No le habilita pasar al cuestionario teórico si no aprueba el práctico, o sea, es como los 2 bloques que se hacían antes en el escrito. Tengo que tener aprobados los 2 para poder aprobar y pasar a la instancia oral de las 3 preguntas. Con respecto al horario del taller del 22, la verdad que no tengo todavía confirmado, ya se los va a publicar en la plataforma. El cursado de este año va a empezar el 19 de abril, y ya en principio por ahora sigue siendo virtual. Ya le vamos a publicar cómo sería digamos, el cursado para este año. Espérense que hay una pregunta. Sí, dice más o menos taller. Sí. Dice que más o menos qué preguntas, profe, o es dar un tema. No, preguntas al estilo de, por ejemplo, yo les decía cuando estaba desarrollando el taller, preguntas como, por ejemplo, define valor absoluto y da una propiedad que pueda usarse en la resolución de ecuaciones. Y eso lo dimos hoy día. Tengo que dar la definición y qué propiedad tendría que nombrar. El valor absoluto de x es igual a con a mayor que 0, eso es equivalente a poner que x es igual a o x igual a menos a. Nada más. De ese tipo son las preguntas. O, por ejemplo, enuncie el orden de los números reales y muestre un ejemplo. O nombre cuáles son las operaciones elementales que se pueden aplicar a las matrices y para qué me sirven. O, no sé, no me acuerdo de otras, pero son al estilo de teóricas, ¿no? Las preguntas que sería al oral. Muy bien. Dice, yo pregunto cómo sería el cursado. Bueno, el cursado va a ser virtual y van a tener a mano, digamos, van a hacer clases como estas, y después van a tener no solamente clases con horario fijo, sino también
tutorías que van a asistir para preguntar las dudas y resolver las actividades prácticas, y luego seguramente van a tener los cuestionarios evaluativos y los respectivos parciales, que va a ser todo virtual. Todo virtual, sí. Después dice si puede ser que les den un ejercicio para resolver. Y yo te diría, salvo, por ejemplo, un ejercicio del estilo más teórico, dada una ecuación que tiene un parámetro, ¿cuánto debería valer el parámetro para que esa ecuación no tenga solución, por decir? O sea, estoy hablando de concreto, pero termina siendo medio genérico por el parámetro en juego. Y la 1, la lenguaje matemático, ¿qué bibliografía y por dónde puedo profundizar el tema? Bien, en la primera parte de la plataforma no solamente está quiénes son los docentes, el programa, sino la bibliografía también. Cada unidad tiene una bibliografía específica, ahí podrías consultar. Bien. De todas maneras, chicos, ustedes están más familiarizados con la tecnología que nosotros. Están acostumbrados, yo la verdad que a veces me admira, yo a veces le pregunto a mis hijos, ¿cómo hago para resolver este tema? Mamá, busca en Google, busca en Internet, o sea que es algo que lo tienen internalizado. ¿Cuál es la clave? Saber cuál sirve o cuál es, digamos, entre comillas, chanta, porque ese es el problema. A veces nos dan tanta información, claro. Bueno, YouTube sirve mientras sea algo que, por ejemplo, esté elaborado por un profesor que diga que de alguna manera tenga algún respaldo de conocimiento, porque a veces es cierto que los compañeros de ustedes, digamos, con mayor experiencia, suben cosas a YouTube, pero sí, no está mal, pero hay que leerlo y después comparar con otro y ver cuál me da mayores conceptos, cuál me da, no sé, digamos, todos los contenidos completos, capaz que me ofrece una mejor didáctica, no sé, pero tienen que asegurarse de que lo que están leyendo sea de una fuente, digamos, confiable, digamos. Bueno, muy bien. Si no tienen otras preguntas, bueno, nos estamos sí. retirando. Muchas gracias por haber asistido y los esperamos el 22. Así es. No sé, ya les confirmaría el horario, no los tengo. Bien, gracias por los aplausos. Y que contesten contesten, por favor, la encuesta. La encuesta, porque es importante también para nosotras tener esta vuelta. Así que gracias a todos, chicos, que estén muy bien y a ponerse las pilas. Luciano, ¿qué quiere Luciano antes que termine? A ver. No sé. A ver, Luciano. ¿Qué dijo antes que termine? El PDF que mostró hoy lo sube, sí. La clase se va a subir grabada a la plataforma, así que vas a tener toda la clase grabada, la vas a poder mirar de nuevo. Pero en Moodle, sí, tené paciencia porque a mí me cuesta subir, ¿no? Muy bien. Bien. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chicos, a todos, gracias, Moni. Igualmente, nos vemos. Gracias a vos, Paola. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego. Gracias por haber participado. Voy a detener ya la grabación. Sí, detenéis, yo salgo, finalizo la reunión y con eso se termina.